del móvil, de una aplicación, hacen una comanda y el súper está obligado a servir esa comanda en 10 minutos. ¿Vale? Ha salido varias veces, yo lo he visto, la gente tiene que ir corriendo, evidentemente, a rellenar el paquete, coger una bicicleta o una moto, porque antes de que pasen los 10 minutos, el cliente lo tiene que tener en su casa. Y además, en el mismo reportaje de la tele, salía una dona que decía, bueno, es que eso es el capitalismo. Esto es adrenalina que nos va muy bien. Bueno, le puede ir muy bien a ella, pero yo creo que eso es esclavismo puro y duro. Y pondré otro ejemplo. Los compañeros estos de Deliveroo, que reparten comida con unas cestas aquí muy grandes en la espalda, el otro día leía un artículo en el periódico que me quedaba anonadado viéndolo, porque además de que los pobres están como están, desplotados, han llegado a hacer subastas a la baja para hacer los recados. Quiere decir que un trabajador dice, yo llevo el pedido por 5 euros, y el otro trabajador dice, yo lo hago por 4. Y el otro lo dice, yo lo hago por 3. Por lo tanto, por eso digo que en pleno siglo XXI sigue habiendo un capitalismo puro y duro en España. Y eso va a más. Eso va a más porque no encontramos la forma de combatirlo, porque no nos informamos de lo que estamos viviendo y lo que hay a nuestro alrededor, ¿vale? Y en el plano de los trabajadores, del mundo del trabajo, la situación es muy sencilla. Mientras que tenemos organismos que defienden el sistema capitalista puro y duro y la actividad económica, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la COE, el Banco Central Europeo, que nadie les ha elegido, están puestos ahí de forma totalmente antidemocrática, solamente que se ocupe del mundo del trabajo, hay un organismo a nivel internacional que se llama la Organización Internacional de Trabajo, ¿vale? Que tiene una serie de dictados emitidos, ¿no?, que después los países que están suscritos en la Organización Internacional del Trabajo ni siquiera cumplen. Por ejemplo, el 102, que dice clarísimamente que las personas mayores han de tener un medio de vida una vez que dejan de trabajar y un sustento, y eso se ha de revalorizar consecuentemente cada año. Bueno, pues tenemos un organismo que en teoría defiende el mundo del trabajo, pero que nadie le hace ni caso. Y eso en España se agrava, y se agrava porque España no ha llegado, ni muchísimo menos, a consolidar un estado de bienestar, ¿vale? Tenemos los países del norte de Europa que sí que han conseguido un estado de bienestar, pero eso en España no se ha dado. Y no se ha dado principalmente por dos razones. Porque es un país que se ha incorporado muy tarde, ha sufrido 40 y pico años de dictadura y se ha incorporado muy tarde a Europa, y sobre todo porque es un país que para mí diría que es, si no antidemocrático, tiene muchas flaquezas democráticamente hablando. Y por lo tanto es un país donde es mucho más difícil defenderse de los ataques económicos que sufren el Estado, digamos, los servicios públicos, que el capitalismo quiere privatizar, ¿vale? Yo creo que el Estado español es un Estado fracasado democráticamente y además tiene argumentos en cantidad que lo corroboran, ¿vale? En todas las instituciones del Estado siguen funcionando con las mismas personas que había, no con las mismas personas, pero sí con los herederos de la anterior dictadura, que están infiltrados principalmente en la judicatura, en la política, en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De tal manera que se producen hechos como el que saltó el otro día, de que una falsa denuncia contra un diputado de Unidos Podemos de Canarias, que se ha sabido después que era una falsa denuncia, significa que la presidenta del Congreso de los Diputados le quita el acta de diputado cuando no hacía no había ningún motivo para hacerlo,
mientras que una señora que era presidenta de la Comunidad de Madrid embistió a los motoristas, aparcó en el carril bus, embistió a los motoristas, se dio a la fuga y no sé qué, y contra esta señora no se ha hecho absolutamente nada. O sea, hay cantidad de cosas de estas que no hace falta reflejarlas todas, pero que nos dice clarísimamente que España adolece de un sistema democrático, como tal, ¿vale? Y tenemos otro problema en España que para mí es capital, que es la educación. Tenemos un sistema educativo que ha sufrido 8 leyes educativas, desde que se firmó el Pacto del 78, que nos ha traído a lo que estamos viviendo ahora, y esas 8 leyes educativas han sido firmadas por el PP o por el PSOE, pero no pensando en los ciudadanos o en los críos cuando van a las escuelas Bressol y después continúan con el bachillerato, con la ESO, etcétera, etcétera. No, sino pensando en controlar a la gente, en dominar a la gente, ¿no? Y eso ha hecho polvo a la sociedad. La sociedad hoy en día, la inmensa mayoría, no está enterada de lo que pasa. Y tenemos otro problema que es muy grave, gravísimo, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación pertenecen a los mismos, pertenecen a la banca, pertenecen al IBEX 35, etcétera, etcétera, y por lo tanto no tienen ningún interés en comportarse como lo que son, como medios de comunicación imparciales que informen a la sociedad de lo que realmente está pasando. Entonces, lo único que se limitan es a transmitir un hecho concreto que ha ocurrido en tal sitio, pero no comprueban si eso ha sido así o no ha sido así. Y lo que transmiten es algo que o que les han dicho, que les han contado, o que les han enviado una foto, pero no investigan. El periodismo ha perdido completamente la razón de ser como periodismo de investigación, ¿eh? De tal manera que a partir de las generaciones que han nacido a partir de los años 60, yo soy del 50, pero las generaciones que han nacido a partir del año 60-65, desconocen completamente lo que ocurrió en este país. Tú preguntas hoy en día a una persona de 40 años por la guerra civil y es muy raro que sepan que aquí hubo una guerra civil, que aquella guerra civil originó 1 millón de muertos, que en la batalla del Ebro murieron las generaciones más jóvenes y las que pudieran haber levantado el país, que esa guerra civil se produjo por un alzamiento contra el poder legalmente establecido, contra la República, y que todavía tenemos en las cunetas decenas de miles de personas enterradas sin que nadie haga nada por sacarlas. Entonces los chavales desconocen esto, y si desconocen esto, desconocen la forma de luchar por unos derechos y por unos servicios públicos que tienen, ¿vale? Y por un estado de bienestar en condiciones. Y esto es gravísimo. Esto yo creo que nos corresponde a todos, pues en la medida de lo posible, intentar que deje de ser así, ¿vale? Y dentro de todo este conglomerado y de este ataque sistemático a todo lo público, o sea, hagamos que lo público funcione mal para poder pasarlo al privado, para comprarlo y desarrollarlo de forma privada, todo este ataque que no cesa, pues ha llegado un momento que afecta a las pensiones. Vivimos en un país donde, por decirlo de alguna manera, se dice aconfesional en la Constitución, pero por ejemplo todavía se rige por las leyes del concordato, ¿no? O sea, todavía tenemos enseñanza pública, pero tenemos una enseñanza privada que se lleva el pastel, la parte del león, ¿vale? Dejando lo menos posible a la enseñanza pública. Y esa enseñanza privada, ¿quién la controla? La controla precisamente una iglesia, que es la Iglesia Católica, que es predominante y que todavía tiene un poder, yo diría que, vamos, súper excesivo, ¿no?, en el país. Esa es la situación general que tenemos. Dentro de ese ataque general a la sanidad, a la educación, a todo, absolutamente a todo lo público, se produce el ataque al sistema público de pensiones, ¿vale? Que desde mi punto de vista se inicia con el Pacto del 78. Contrariamente a lo que os dicen en la tele,
y en los medios de comunicación, el pacto del 78, el pacto de Toledo, perdón, se firmó precisamente para terminar con el sistema público de pensiones, contrariamente a lo que dice, porque estableció que a partir de entonces las pensiones públicas se tenían que subvencionar solamente de los ingresos de las cotizaciones sociales que ponen trabajadores y empresarios. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a partir de entonces, y ya habían empezado quizá antes, el amigo Felipe González, no sé, muchos no sé si se acordan, los jóvenes no os acordaréis, pero los mayores seguro que os acordáis, que el compañero Felipe González cuando cogió el gobierno con 202 diputados, mayoría súper absoluta, y la oportunidad de cambiar un país y de hacer verdaderamente un país como tal, a lo que se dedicó fue a hacer, no sé si os acordáis, un ministro que se llamaba Carlos Solchaga, reconversiones industriales, ¿vale? A desmontar la siderúrgica, a desmontar las telecomunicaciones, a desmontar la naval, absolutamente todo. Entonces, ¿qué era lo que había trabajando en esos sitios? Lo que había trabajando eran los mejores salarios que había, los que más cotizaban al sistema de pensiones, con los cuales el sistema de pensiones se nutría para ser un sistema potente. ¿Y por qué hicieron eso? Pues bueno, porque yo creo que no gobiernan para la gente, ¿no? Gobiernan para el capital o para ellos mismos, ¿no? O porque llegaron a un pacto para poder formar parte de la Unión Europea, pues que España debía de ser un país de turistas, un país dedicado nada más que a los bares, a los hoteles y a los servicios. Y en los hoteles y en los servicios, ¿qué es lo que hay? Los peores salarios, los peores trabajos, los trabajos temporales. ¿Y qué son? Los que menos cotizan. Por lo tanto, el sistema se empobrece, no llegan cotizaciones suficientes para pagar el sistema, ¿vale? Esto empieza por aquí, por la destrucción del mercado laboral, cosa que ahora, en estos 2 años y pico que tenemos de un gobierno progresista, el más progresista de la historia, no le da por hacer absolutamente nada para solucionarlo, ¿vale? Y nos cuentan, a partir del año del que se firma el Pacto de Toledo, que empiezan a emitir informes principalmente del Banco Mundial, pero no solo del Banco Mundial, todas las entidades financieras de aquí empiezan a emitir informes cada 2 por 3 de que el sistema público de pensiones está en crisis, de que el sistema público de pensiones es insostenible, etcétera, etcétera, para que la ciudadanía empiece a asumir que no se puede mantener un sistema público de pensiones de reparto, ¿vale? Cosa que es totalmente mentira. Para ello nos cuentan una mentira disfrazada en tres cosas concretas, que yo le llamo no solo una mentira, sino una falacia, pero que desgraciadamente el pueblo se ha creído, la ciudadanía se la ha creído. Y se la ha creído hasta tal punto que tú le preguntas a una persona con 45 años o algo así, o 50, que o sale a la calle a luchar o no tendrá pensión, y te dice que ya lo tiene asumido. Lo que no te dice es cómo piensa vivir a partir de los 65 o 70 años que se jubile hasta los 90 o 91. Mi suegra tiene 91. Mi madre murió con 104. ¿Cómo piensas vivir a partir de entonces, ¿no? Si ya tienes asumido que no tendrás la pensión, ¿vale? Bueno, pues para llegar ahí nos cuentan una mentira en 3 fases. Lo principal que dicen, que ahora han vuelto otra vez a la carga con este tema, es que las pensiones en España son muy elevadas. Y dicen que son muy elevadas porque tienen una tasa de sustitución. La tasa de sustitución es la relación que hay entre la última nómina que cobra el trabajador y lo que cobra cuando se incorpora al sistema. Entonces dicen, España tiene una tasa de sustitución del 83%, para que lo entendáis en números. Si un trabajador tiene un salario de 1.000 euros, se jubilaría con 830 euros en España, ¿vale? Si está cotizando por 1.000 euros. Mientras que en Europa es de un 63%, ¿cierto? Ahí no hay nada que objetar. No es tan alta como dicen, esta es la última cifra que dan, pero ahora no es tan alta, es alrededor del 80% en España y alrededor del 60% en Europa.
Pero lo que no nos dicen, lo que no nos quieren decir, es que el salario mínimo interprofesional en Francia es de 1.600 euros, 1.650 euros, en Austria es de 1.900 y pico, en Alemania es de 1.600 y pico, eso no te lo dicen, que en España está en 950. Entonces, si tú sacas el 63% de 1.000 euros, te da una cantidad, pero claro, si sacas el 63% de 2.000 euros, la cantidad cambia. Entonces lo que quieren es que esa tasa de sustitución se reduzca en España hasta el nivel de Europa. Pero entonces pasaríamos a que un trabajador que gana 1.000 euros no cobraría de pensión 830, sino que cobraría 600. Y eso es lo que ellos... Esa es la primera parte de la mentira que nos cuentan. Ellos no dicen la diferencia de salarios que hay entre Europa y España, ni la temporalidad que hay en el mercado de trabajo. Ni los contratos que hay de semanas o de días o de horas. Esa es una parte de la mentira. Y luego nos cuentan otra, que también incide mucho en la forma de pensar de la gente. Dicen que tenemos menos de 2 trabajadores, estamos alrededor de 2 trabajadores por pensionista, y que eso es insostenible. Pero no nos hablan de la productividad. Entonces resulta que España ha crecido desde la crisis del 2008, cuando más crisis había, y los países europeos estaban creciendo un 1,5%, un 2%, España estaba creciendo al 3 o el 3,5%, ¿vale? ¿Y cuánto es el 3 o el 3,5% de crecimiento del PIB en España? Pues es a razón de unos 12.500 millones de euros por punto. O sea, que si crecía un 3%, España estaba creciendo 36.000 millones de euros cada año. Y sin embargo, los salarios bajaban, los servicios públicos eran peores y las pensiones bajaban, ¿vale? Pero ellos no hablan de la producción, solamente hablan de que hay 2 trabajadores por pensionista. Y claro, lo que cotizaban 2 trabajadores y sus respectivas empresas no daban para pagar los salarios. Esa segunda parte de la mentira. El sistema tiene déficit. La tercera parte de la mentira. Para que la gente asumiera que el sistema tiene déficit, cada año nos han estado repitiendo machaconamente de que el Tesoro tenía que aportar 23 o 24.000 millones al sistema porque no se recaudaba suficiente para pagar las pensiones. O sea, el pez que se muerde la cola. Primero destruyen el mercado de trabajo para que no haya cotizaciones y después te dicen que no hay dinero para pagar las pensiones. Pero eso también es mentira, y eso, afortunadamente, el movimiento pensionista supo hacerles entrar en razón de tal manera que hoy en día el gobierno ya reconoce que los gastos impropios del sistema suman 24.000 millones de euros. Entonces no es la seguridad social la que debe dinero al Estado, sino es el Estado el que debe dinero a la seguridad social, porque la seguridad social se está haciendo cargo de las tarifas planas de creación de empleo, del pago y sostenimiento de los edificios de la seguridad social que competiría a los presupuestos generales del Estado, de los funcionarios, etcétera, etcétera. Y todo eso suma 24.000 millones de euros. Pero claro, la gente lo que asume no es eso, porque eso no lo cuenta. La gente interioriza de que hay un déficit de 23.000 millones de euros y entonces el sistema es inasumible. Entonces tú le dices, incluso jubilados, yo he hablado con pensionistas y les digo, no te creas esas cosas porque no son así. Bueno, ¿y qué quieres? Si no tienen dinero, los pobres tendrán que bajarnos la pensión. Bueno, pues ese es el grado de concienciación de la gente. Y hay otra cosa que es muy importante, tan importante como todo eso, que es el lenguaje que utilizan, ¿vale? Mirad qué frase más estupenda sale en un artículo de la Elena Valenciano del otro día. La Elena Valenciano es del PSOE, pero da igual que fuera de Podemos, me da absolutamente lo mismo. Dice en este artículo del periódico textualmente, lo leo textualmente: la unanimidad de los expertos apunta a la inestabilidad de los sistemas de pensiones públicos. La unanimidad de los expertos. Yo conozco como mínimo 4 expertos, 4, y 2 de ellos han participado directamente en la elaboración del proyecto de ley de Unidos Podemos que presentaron en el Congreso y del cual no se habla,
y que recogía las aspiraciones del movimiento pensionista, ¿vale?, que no están de acuerdo, ni muchísimo menos con que el sistema esté en crisis, ni muchísimo menos. Y uno de ellos es el Juan Torres López, y el otro es el Vicente Navarro, ¿vale? Y han publicado cantidad de documentos donde dicen que el sistema es perfectamente sostenible, y además dicen cómo. Y ya no hablo de la Miren Echezarreta, amiga mía, muy amiga mía, y que comparte fil por randa la tesis de que el sistema no tiene ninguna crisis. Por lo tanto, ya no es la unanimidad, pero la gente lo que lee es que la unanimidad de los expertos dice esto. Y como dice esto, tenemos que asumir que el sistema está en crisis, ¿vale? Y esta es una forma de lenguaje que hemos de saber discernir, porque si no lo sabemos discernir, no sabremos cuál es la verdad, ¿eh? Yo creo, hoy por hoy, que el sistema público de pensiones efectivamente no tiene absolutamente ningún problema, absolutamente ningún problema. Y puedo empezar a enumerar lo que yo creo que necesitaría para que realmente esté en perfectas condiciones y que todo el mundo pueda cobrar su pensión pública, no como está ahora, sino mejorando las mínimas, que es lo que estamos pidiendo. Porque ahora hay 4 millones y pico de pensionistas, principalmente mujeres, que están en los 600 euros. 600 euros es el umbral, no el umbral de la pobreza, es por debajo de la pobreza, ¿eh? Y lo que pedimos es que esas pensiones mínimas se igualen al, ya tengo yo, gracias, se igualen al salario mínimo profesional. O sea, lo primero que tendría que hacer este gobierno, lo primero, si quiere solucionar el sistema público de pensiones, es mejorar el mercado laboral. Vaya, eso salta a la vista, eso lo sé yo, que no tengo estudios, lo debería de saber hasta los niños de párvulos. Mejorar el mercado laboral. ¿Y cómo se puede mejorar? Pues invirtiendo en investigación y desarrollo. No derivando el mercado laboral español y la economía española hacia los dos sectores de turismo y servicios, porque sabemos ya que el turismo y los servicios no nos va a dar una economía boyante. Por lo tanto, eso sería la primera medida que deberían de tomar como gobierno, sea progresista o no sea progresista. Porque lo que no se puede hacer es pretender mantener un sistema de reparto, un sistema de pensiones de reparto como el que tenemos en España, con trabajos de 800 euros y con contratos de semanas o de días o de meses. Estas personas, y con un paro estructural de 3 millones de personas. O sea, España tiene un paro ahora mismo de 3.400.000 personas, pero generalmente tiene un paro estructural de 3 millones de personas. Entonces no pueden pretender que el sistema público de pensiones esté boyante si no actúan sobre el mercado laboral y si no actúan de verdad, ¿vale? Segunda cosa que podrían hacer si quisieran mejorar el sistema público de pensiones, pero ya os he dicho que no tienen ninguna intención. La intención que tienen es cargárselo. Devolver a la seguridad social la tremenda deuda que el Estado tiene con ella. Está reconocido por el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no es un tribunal que se distinga ni mucho menos por su democracia y por su imparcialidad, ni muchísimo menos. Diríamos más bien que es una cueva de personas del PP que están aposentados allí desde la noche de los tiempos. Pero este Tribunal de Cuentas, que es de derecha de toda la vida, ha reconocido 103.000 millones de euros de deuda del Estado a la Seguridad Social. 103.000 millones. Pero ellos siguen empeñados en que el sistema de pensiones tiene déficit, ¿eh? A pesar de que hay un organismo oficial que les ha instado a que devuelvan esa cantidad de dinero que es de la Seguridad Social. Pero es que hay más, o sea, hay una página web en la cual podéis entrar, que se llama
economistas frente a la crisis, y veréis que estos economistas, que son economistas de izquierdas que han estudiado el sistema y el por qué dicen que la debilidad, por qué pregonan la debilidad del sistema, calculan esa deuda en más de 500.000 millones de euros, ¿vale? Más de 500.000 millones de euros que el Estado, como no había dinero cuando se empezaba a cotizar para las pensiones y no se pagaban apenas pensiones, pues la hucha de la Seguridad Social tenía un remanente. Y el Estado cogía ese remanente y hacía lo que le parecía. Hacía grandes infraestructuras, hacía lo que sea. Yo creo, sinceramente, que el tema este del déficit tiene una misión, ¿vale? Y el tema de resolver el déficit de la Seguridad Social, desde su punto de vista, tiene una dirección que es la de privatizar la grande red de hospitales del Estado, que es muy importante, y que es una red de hospitales del Estado, como Vallebrón o Belviche, etcétera, etcétera, que están en todas las comunidades autónomas, que ha sido construida con las cotizaciones de los trabajadores, con las cotizaciones sociales de los trabajadores. Pero llegará un día que, si no nos damos cuenta del engaño al que nos llevan, nos dirán: para solucionar las cuentas de la Seguridad Social tenemos que privatizar el Vallebrón, el no sé qué y el no sé cuánto. Y lo privatizarán. Yo creo que eso del déficit viene por ahí. O sea, ya tenemos tres cosas: mejorar el mercado laboral, devolver la gran deuda que tiene el Estado a la Seguridad Social, para que no haya ese déficit que dicen, y otra cosa más, sacando los 23.000 millones o 24.000 millones de euros que la Seguridad Social está pagando, de tarifas planas a las empresas para la creación de empleo que no lo crean, de mantenimiento de los edificios de la Seguridad Social. Pensar que solo en la provincia de Barcelona la Seguridad Social tiene unos 50 edificios, con sus funcionarios, con su luz, con sus teléfonos, con su calefacción, etcétera, etcétera. O sea, todo eso conlleva el gasto de 24.000 millones de euros que nos han reconocido, y que lo único que falta es que realmente lo cumplan y lo pague el Estado de los presupuestos generales, ¿vale? ¿Qué más pueden hacer? Hombre, llevar a cabo una verdadera reforma fiscal. España tiene 7 puntos de diferencia de base impositiva con relación a Europa, ¿vale? 7 puntos de diferencia, y es mucho dinero. 7 puntos de PIB de diferencia multiplicado por los 12.000 millones que os decía antes, son casi 90.000 millones de euros de ingresos que debería tener si realmente cobrara los impuestos a quien se los tiene que cobrar, ¿vale? ¿Qué más puede hacer? Hombre, yo vuelvo a repetir, yo no soy un experto, pero yo creo que si reducimos la jornada laboral, como está demostrado que se puede reducir, podremos trabajar más gente, o podrá trabajar más gente, y podrá haber más ingresos en el sistema. Yo creo que las cabezas pensantes que están gobernando deberían de poder darse cuenta de eso, ¿no? ¿Y qué más? Pues, hombre, cobrar impuestos a la robotización de las empresas, porque es que las empresas se robotizan, piden dinero al Estado para llevar a cabo esa robotización, no devuelven ese dinero que han pedido, y encima cada robot expulsa fuera de la empresa a 10 o 15 o 20 trabajadores. Yo he entrado en SEAT, que entramos hace tiempo a dar una charla al comité de empresa de SEAT, y había unas naves allí que tenían 5.000 metros cuadrados y no había nadie trabajando. Los coches se movían ellos solos, y las máquinas lo hacían todo. Yo creo que eso... Líneas de montaje o de chapistería. Antes eran 2 personas o 4 para cada máquina. Y termino, no os canso más. Después, si tenéis preguntas, hacéis las preguntas que queráis. Termino diciéndoos: es un cuento eso de que las pensiones en España son caras. España está gastando ahora mismo en pensiones este año 150.000 millones de euros, ¿vale? Eso significa aproximadamente 10 puntos de Producto Interior Bruto. No llega, ni muchísimo menos, yo creo, a los 10 puntos de Producto Interior Bruto. Italia está gastando 12,5 puntos en pensiones de Producto Interior Bruto. España es la cuarta potencia, la quinta potencia económica de Europa. Bueno, ahora la cuarta porque Inglaterra ha salido, ¿vale?
la cuarta potencia, Italia es la tercera, ¿vale? Y Francia está gastando 13 puntos de Producto Interior Bruto en pensiones. Por lo tanto, no os creáis todas esas milongas que nos cuentan, porque no son verdad. Lo único que sí que es verdad que hay es que hay una presión tremenda por parte de las entidades financieras y por parte del capitalismo para controlar esos 150.000 millones, ¿vale? Y para controlar esos 50.000 millones han hecho la tercera reforma en 10 años del sistema público de pensiones. Ahora han aprobado o han firmado con comisiones obreras y UGT, que se llaman los agentes sociales, han firmado la parte más suave de la reforma. Les queda por firmar o no firmar, porque ya les han dicho a estos agentes sociales de pacotilla, ya les han dicho que si no lo firman lo van a tirar adelante por decreto, que es la parte más dura de la reforma, donde entrará en vigor de forma definitiva el factor intergeneracional, de solidaridad intergeneracional, que antes se llamaba de otra forma, y lo único que han hecho es cambiarlo de nombre, ¿vale? Pero la situación es esa, o sea, aprobarán los planes privados de empresa. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada empresa, pequeña, mediana y grande empresa, tendrá que tener un plan de pensiones para sus trabajadores, donde el trabajador y la empresa irán poniendo un dinero. Ese es un dinero que saldrá ya de la hucha de la seguridad social, porque la primera pregunta que se me ocurre a mí es: ¿por qué un trabajador tiene que poner una parte de su salario diferido en un plan de empresa y no ponerlo en la seguridad social para potenciarlo más? Porque quieren crear un ente, un organismo que gestione ese dinero. Entonces necesitan hacer esos planes privados de empresa. ¿Y por qué más? Pues porque lo que esperan es que dentro de 4, 5 o media docena de años haya un número de trabajadores muy importante que ya tenga ese plan de empresa, y entonces darán el siguiente paso, que será el último, que desmontará el sistema, que se llama la mochila austríaca. ¿Y en qué consiste la mochila austríaca? Pues muy fácil, en que los empresarios se podrán desentender definitivamente de los salarios de tramitación, porque ya no habrá despido. El despido cada trabajador se lo montará, le dirán mañana no vengas, no vendrá, y se desentenderá de las indemnizaciones por despido y del seguro de desempleo, y los empresarios se quedarán pues limpios. ¿De qué tendrá que vivir un trabajador que está en una empresa y se va afuera y tiene que estar 5 meses hasta que encuentra otro empleo? De lo que ha metido en la mochila. Si en la mochila tiene 10.000 euros, que sepa que esos 5 meses tendrá que vivir de la mochila. Entonces, los trabajadores que estén en la administración y en las grandes empresas, bueno, pues más o menos lo tendrán fácil porque tendrán un empleo fijo. Pero ¿qué pasará con todos esos ciudadanos y ciudadanas que trabajan 3 meses, están 3 meses parados, o que trabajan una semana y que no llegarán nunca a cotizar lo que se les pide para cobrar la pensión pública? ¿Qué pasará con todos esos? Pues pasará que lo que prevén y lo que quieren, que las pensiones públicas se queden en una media aproximada de unos 800 o 900 euros, que es lo que es una pensión pública en Inglaterra, lo que es en Irlanda, no os penséis que hay más, y lo otro tiene que ser una pensión privada, los planes privados de empresa. Eso es el camino que se han trazado y el camino al que nos quieren llevar, ¿vale? Dividir el sistema, y en vez de ser un sistema de reparto gestionado por la seguridad social, un sistema en el que todos colaboramos porque es un sistema solidario a nivel intergeneracional y a nivel interterritorial, dividir el sistema entre una parte que será público, que será la mínima, y otra parte que será de capitalización. ¿Para qué? Pues para que la gestione la banca, para que la banca tenga a su disposición los 150.000 millones que ahora tiene el sistema de la seguridad social. Eso es todo. Y eso es un decreto, ya está escrito y se va a aprobar, dice. ¿Cuándo se prevé? La parte, eso está ahora, bueno, entrará ahora al Parlamento. Entrará ahora al Parlamento la ley. Sí. Lo que pasa es que hay muchas reticencias para aprobarla. Pero o sea, tendrá ya esmenas, ¿no? O sea, tendrán... Sí,
hay partidos políticos que harán, bueno, que ya han presentado enmiendas y enmiendas importantes. Incluso yo creo que eso romperá la coalición de gobierno a partir del primeros del año que viene. Lo que pasa es que yo lo tengo que decir, yo sinceramente, yo no creo en los partidos políticos. Yo creo que la sociedad se ha de dotar de un mecanismo de gobernanza diferente de los partidos políticos, porque yo, y mira que me ha gustado siempre la política, pero yo entiendo que un partido político nace porque hay una necesidad de un sector de la ciudadanía que no vota, digamos, a los partidos reconocidos, y entonces ese partido nace con muy buenas ideas de arreglar una parte del problema que hay o lo que sea, pero cuando empieza a tocar el poder se corrompe. Y es lo que está pasando. Un partido puede nacer con todas las ideas más sanas del mundo, no quiere decir que todos los políticos sean corruptos, pero sí quiere decir que un partido, cuando gana una parcela de poder y tiene colocados a 500 o a 600 o a 1000 en diferentes sitios de la administración, ya no está gobernando para la ciudadanía, está gobernando para que en las próximas elecciones aumentar esa capacidad de poder y poder colocar más gente en la administración. Eso es como un bucle del cual no saben salir, desde mi punto de vista. Ja, però de cara a les mobilitzacions en defensa d'un sistema de pensions Bueno, públic... ahora viene lo mejor. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Bueno, pues estamos tratando de crear una asamblea de movimientos sociales en Cataluña que dé una salida a esto y hacer algo que es muy sencillo. O sea, si yo tengo un huerto en el que cultivo tomates y cebollas y no sé qué, yo atiendo mi huerto cada día. Pero si una vez he de juntarme con el del huerto de al lado y con el del otro lado y del otro lado para sacar nuestra mercancía o para lo que sea o para hacerlo mejor, juntémonos y hagámoslo. ¿Qué ocurre? Que no nos lo creemos. No nos lo creemos. O sea, nos han metido la idea en la cabeza de que luchar no sirve para nada y entonces no peleamos. Por eso viene el que tú le preguntas a una persona que qué piensa el día de mañana si no tiene pensión y te dice que ya lo tiene asumido. Por eso te lo dicen, porque somos incapaces de luchar. Entonces, lo primero hemos de creérnoslo. Lo segundo, hemos de juntar todos esos sindicatos que se dicen alternativos y que están dispuestos a hacer no sé cuántas cosas, se deberían de unir, porque lo que sí que está claro es que comisiones y UGT, en función de lo que reciben por aquí, pactan por aquí, ¿vale? Eso está clarísimo. De ellos no podemos esperar nada, desgraciadamente. Hoy en día hay más motivos que nunca para convocar una huelga general y no se les oye, vamos, ni por asomo hablar de una huelga general. El otro día fue el Congreso de Comisiones Obreras y el Unai Sordo ha salido reelegido con el 95% de apoyo. Claro, pero ¿por qué ha salido reelegido? Vayamos a los porqués de las cosas. Porque los afiliados, no los afiliados, los liberados son los que van al Congreso y son los que votan. Los que tienen un interés, ¿no?, determinado para estar allí, ¿no? Entonces, yo no creo que no queda otra. Movimientos sociales, todos. Si hay 3.000 personas que pelean por la sanidad pública, se tienen que unir a las 3.000 que peleen por las pensiones y a las 3.000 que peleen por la educación. El gobierno lo único que entiende es ver miles de personas en la calle, y si puede ser millones de personas en la calle, mucho mejor. Ahora, lo que no puede ser es lo que nos dijo un compañero en una asamblea que se hizo no hace mucho, por el tema para la creación de esta asamblea de movimientos sociales de Cataluña. Bueno, es que nosotros tenemos convocado por la mañana y claro, si salimos junto con vosotros, el problema nuestro no se ve, porque así no vamos a ninguna parte. Si todos vamos para que se vean mis tomates y no se vean los tuyos, porque si sales tú con los míos, tu vas a tapar a los míos. Ja, però això requereix d'una organització bastant potent, d'anar parlant a diferents àmbits, claro, coneixent-nos
i d'anar configurant un Clar, teixit clar, clar, que pugui clar, plantar cara clar, clar. comunitàriament, perquè ara mateix això no està. Eso porta una faena, Hombre, pero esa claro, faena algú l'ha de fer. Això no és dir, faig la convocatòria y espero que vengan las masas, porque eso no funciona así. Y tú lo sabes. No, eso se ha de parlar con unos y con otros, Claro. y en eso estamos. Eso I que... arribar a acords i punts comuns i Clar. fins on arribes tu i fins on Clar, arribo jo. clar, sí, pero se ha de tindre interés también en ello. Home, clar. Y ante la situación que estem vivint, més encara. Sí, sí. Porque si no hi ha interès en solucionar-lo, malament. Però és que jo el que penso que estem en una fase una mica de generar aquest interès, perquè fins ara ni la gent... Jo tinc 40 anys i jo crec que discrepo una mica del que has dit. Jo crec que hi ha gent molt formada i que sap moltes coses, potser no sap organitzar-se i potser no surt al carrer a lluitar o no de la mateixa manera que voldríem, però sí que som una generació formada i que no es pot permetre que tirem enrere en drets, ¿no? O sigui, Pero ese es un problema también, porque los intelectuales, yo en España, tampoco les veo que se pronuncien de una manera clara ante lo que está pasando a nivel general, ¿entiendes? Digamos Sí, sí. que una mica esconden la cabeza sota l'ala. Sí. Sí, però no vull dir intel·lectuals, eh? ¿Me dejas que le explique una historia? Mira, la historia de la marea pensionista. La marea pensionista la vam muntar entre 25 persones i tal. Vam treballar, però durant 12 anys a tope, A tope. A tope tant que a Madrid vam posar una manifestació de 350 o 400.000 persones. A l'any 19 era, Domiciano? el 16 de octubre. Sí, però què passa? Vam tindre un problema i no ens vam donar compte. Mentre eren els 25 i anaven creixent, bueno, doncs mira, ara ja són 500, ara són 10.000, ara són 25.000. No tenien interès els polítics ni els sindicats en nosaltres, però quan ja van veure la importància que havien agafat, els van ficar dintre y lo han desmontado. Y que eso no lo tenían controlado. Ya, ahora puedan gritar, gobierne quien gobierne, las pensiones me defienden, pero al final van a entrar i van estan defensant, bueno, si surt bé, collonut, i si surt malament, no és nostre el problema, perquè són d'aquests, m'entens? O sigui, que té que tindre molt de cuidado en totes aquestes assemblees i tal que fem, que està molt bé, no?, perquè tenim que lluitar i tenim que fer-ho, de qui entra i què és el que volem, perquè si no estarem igual. Ens han fotut 10 anys de feina a nosaltres i en el moment agafin importància a l'assemblea aquesta perquè, cuidado, és que jo tinc una cosa, jo crec, perquè potser en un puesto de l'assemblea d'educació seran X, la de sanitat serà X, els pensionistes serem X, però cuidado, tots junts sí que tenim importància. Sí que tenim importància per fer coses que ens interessin a nosaltres, als moviments socials. Molt cuidado després del que fem, molt de cuidado en el que fem, perquè segons el que fem estem afavorint no els moviments socials de la unitat, sinó amb uns altres, i no fotim a l'altre. Sí, això ens ha passat i passarà sempre, estic d'acord, clar. Fa molta ràbia. És que ha passat tantes vegades que sembla que som imbéciles nosaltres, Yo creo que todos tienen interés en defensarlo todo porque todo nos interesa. Nos interesa la sanidad. A mí por ser ya no me interesa la universidad, porque no aniré, o la escuela, pero les interesa a las nuevas netas. Y por lo tanto yo estoy interesado. Pero es muy difícil de hacerlo comprender a la gente. Diga Rock, el Rock me quiere hacer... Yo le paso a Valentín si la pregunta es complicada, ya te lo digo. Y los tontones la falta de conciencia que es la sociedad. No, jo crec que les dades que ha donat Domiciano no les podem rebatre, perquè efectivament fa molt de temps que estem treballant en desmuntar aquest argument fals que ens estan venent de la inviabilitat del sistema de pensions públic, però jo crec que sí que hi ha una cosa que jo matitzaria i ho faig en pla de pregunta. Per mi, l'organització, com deia el company abans, no és una cosa espontània que neix i fem així i ja estem organitzades. És una cosa més complexa i que necessita d'una elaboració. És com un menjar elaborat que necessita temps i necessita cura i unes espècies concretes. I jo crec que és aquí on tenim la dificultat. Perquè això que ens està passant de les pensions és molt greu. Les pensions no és un tema de la gent
jubilades. O sigui, les pensions que nosaltres estem cobrant, home, estan en perill, més o menys, però difícilment deixarem de cobrar-les. Les que estan en perill són les de demà, les vostres. Són les vostres, les que estan en perill. Són les que està legislant ara perquè sigui més complicat accedir a elles. Aquestes són les que estan en perill. I per tant, de la mateixa manera que la sanitat no és una qüestió dels metges i de les infermeres o del personal sanitari, les pensions no són una cosa només de la gent jubilada, o l'escola no és només del personal, de les professionals que estan ensenyant, sinó que és més complexa. I és aquí on sí que jo estic totalment amb ell en que sí que hem de construir una eina que pugui servir per aglutinar, per ajuntar a totes aquestes voluntats que sí que ens volem oposar a la situació que estem patint. I això es diu Assemblea de Moviments Socials, perquè nosaltres estem ficats i ficades aquí, però es pot dir d'una altra manera. El nom no fa la cosa, o sigui, construïm una altra si aquesta no serveix, si veiem que aquesta no serveix, construïm una altra, però construïm-la. Perquè el que no pot ser és que la situació, els drets estigui tan en perill, la llum estigui pujant un 60% i no estiguen desenes de milers, per no dir centenes de milers de persones al carrer cremant containers. O sigui, no pot ser. Alguna cosa ens ha passat. No, y lo Puede que... ser porque de hecho se da. Alguna cosa ens ha passat que fa que no veiem que la lluita és l'únic camí per aconseguir-ho. I lo que no pot ser és que jo crec que tothom avui en dia es dona compte de que lo que està fent el capitalismo es un ataque global a los serveis públicos. Sí. Global, no me refereixo a un sector concreto. Y si el capitalismo fa un ataque global, nosotros no podemos pretender plantear una batalla sectorial. Yo planteo la batalla aquí porque esto es lo mío y yo planteo la batalla allí. Hemos de lanzar una defensa global contra ese ataque del capitalismo. Eso es lo que hem d'entendre. No ho sé, com Hi ha una explicar-ho. plataforma de serveis 100% públics, no? Hi ha una plataforma a Catalunya, no sé si teniu relació amb ells. Pues no, pero nos interesaría tindre todas esas adreces para poder contactar con ellos y nos interesaría sobre todo que la gent jove se apunte a aquesta lluita. No que los que hay aquí siguin todos una mitjana de 70 años, no. Ya podemos hablar lo que hablemos, si los jóvenes no se mueven, no hay nada que hacer. Bueno, hay muchos que dicen, perdona, que dicen, no, ese no es mi problema. Eso lo dicen muchísimo. Y ya yo flautas como yo, que a mis 95 años ya estoy más allá que aquí. Entonces, claro, pero si no sigo empujando no puedo consentir que toda esta cuadrilla de impresentables, es igual que la mafia de estos criminales y asesinos que ya están envenenando a todos, es un caso similar. Y lo que decía antes Domiciano, esto guarda relación también con la evolución de la pretensión del gran capital de seguir domesticando y masificando la ignorancia de la gente para que cuanto más, iba a decir otra cosa que por respeto a las damas no lo digo, ya me entiende, ¿no? Esto es intolerable. Y claro, entonces hay que hacer un aplauso al señor Domiciano por haber hecho esta exposición tan completa y tan comprensible. Pero bueno, yo diría más cosas, pero claro, soy un poco baboso y entonces diría eso, hombre, por lo menos dulcifica tu vocabulario, ¿no? Pero bueno. Yo por añadir algo, no es mucho, pero Domi también ya lo ha apuntado, es decir, aquello de que el futuro no está en los partidos políticos, al menos aquí en España. En un país verdaderamente demócrata o democrático, como queramos llamarlo, seguramente sí, pero aquí en España no, porque aquí es fascismo puro y duro que nos viene de la historia y naturalmente viven aquellos que llegan o salen del barro y suben arriba y encuentran su sitio. O les compran la voluntad y tienen su sitio. Aquí va a ser muy duro. Y como bien decía Domi antes, el futuro no está en los partidos, al menos los de aquí en España. Por la derecha, por un lado, porque ya sabemos lo que son, ellos abiertamente van para atrás, van hacia el fascismo. Y la izquierda está muy ignorante. Somos muy pocos, la izquierda es más bien, o sea, es muy mayoritaria
para decir algo concreto, es mayoritaria, pero no hay conciencia. Mayoritaria y dividida. Y entonces, al no haber conciencia y esa división, es imposible que pueda ir hacia adelante. Entonces sí, los movimientos sociales donde sean plurales y se evite de que sean politizados estos movimientos, seguramente tendremos futuro. Si no, lo veo bastante negro. Yo me conformaría de aquí esta asamblea, si alguien de por aquí el barrio se apuntase un poco para seguir un poco, digamos, la dinámica, iríamos haciendo el barrio Horta-Guinardó es bastante grande, ¿eh? Yo he estado 3 años, ahora por cuestiones ajenas me he tenido que marchar fuera, pero sigo estando aquí porque hay gente aquí que estamos, digamos, trabajando. Entonces iremos haciendo asambleas y tal. Yo me conformaría si alguien de aquí se pudiese apuntar y decir, bueno, toma mi teléfono, mi correo electrónico, que os mandaremos información y tal. Y en las próximas asambleas que vayamos haciendo, pues sí, naturalmente, que iríamos haciendo calibre. Hola, voz de Chapo. Sí. Yo quería comentar algo en plan de buenas noticias. Es decir, no es un trabajo todo por hacer. Hemos avanzado algo en ese trabajo. Es decir, esa asamblea de movimientos sociales existe ya. Hay más de 100 entidades que se han unificado y otro grupo de plataformas que existían, que era la Alianza de Mareas, nos llamó, nos pusimos en contacto y hemos empezado a recoger para trabajar juntos. Puede parecer poca cosa, pero es fundamental, porque tiene 2 componentes, no solo es la unidad, sino es la unidad de plataformas que luchan por cosas concretas y desde abajo. O sea, no es que no sé qué partidos por arriba lleguen a no sé qué acuerdo, sino que las bases de gente que ligada a distintas luchas concretas se unifican. ¿Qué nos ha pasado? Cada paso que hemos dado ha supuesto que cada vez podíamos llevar más pancartas, pero casi nadie sujetaba las pancartas. Es decir, de todas esas entidades que se han unificado, el sector más consciente va con la pancarta, pero los otros 40, 100 o 200 compañeros que deberían ir todavía no han entendido ese paso. Pero ese paso que hemos dado hay que valorarlo en ese sentido de importancia. Estamos empezando a sentar unas bases. Ahora nos falta convencer a ese compañero que todavía no ha entendido. Es una labor paciente y constante para poder seguir adelante. Esa sería la parte positiva. Y luego la parte negativa es con qué enemigo estamos hablando. Y entonces ahí yo creo que es donde estamos hablando de la parte más dura, ¿no? No surge de cualquier sitio de malas pensiones. O sea, hay un cambio de lo que es el keynesianismo en un determinado momento, la postura económica del capitalismo. Cuando la tasa de ganancia empieza a bajar, hay un cambio al neoliberalismo. Esto es lo que plantean. Sobre los años 70. Y los primeros consejos económicos que dan del neoliberalismo los dan los Chicago Boys y los concretan en un golpe de Estado en Chile. Es decir, todo lo que moleste a beneficios del capital hay que cargárselo. Y dan un golpe de Estado en Chile y dan posteriormente un golpe en Argentina. Y el primer consejo que le dan a Pinochet económicamente es: hay que acabar con las pensiones públicas. ¿Por qué esa hazaña de las pensiones públicas? Yo no sé si nos hemos dado cuenta de los datos. Es decir, en este momento están hablando de que Europa va a aportar 140.000 millones. Y esto va a cambiar la economía del país. Las pensiones, lo que aportamos los trabajadores de conjunto es 150.000 millones en el 2018. O sea, 150.000 millones cada año. Ahora están hablando de Europa de 140.000 millones para 6 años. Y están peleando los bancos y están peleando las grandes industrias para llevarse esos 140.000 millones. ¿Qué pensáis? ¿Que no van a pelear para llevarse 150.000 cada año a tiros? Sí, pero yo matizaría una cosa, ¿vale? Porque ahora no recuerdo si fue hace 4 años o 5, un grupo de compañeros estuvimos en Bruselas, y nos estuvimos entrevistando con el comisario de Asuntos Sociales de la Comisión Europea. Y él nos dejó muy claro, que ellos lo que controlan es el déficit público de los estados, pero que no entran a valorar cómo ese estado consigue mantener o reducir el déficit público. Lo cual quiere decir que eso de que nos la obliga Bruselas
es una disculpa de los gobiernos de turno, ¿vale? O sea, tengámoslo claro. Sí tiene la culpa Europa, tiene la culpa el capital a nivel internacional, pero tiene la culpa el gobierno nuestro. ¿Quién toma la decisión? En Cataluña y a nivel estatal. Dígase. Estic bastant d'acord amb el que diu l'Antoniciano, sí, no amb el 100%, però vull dir, bastant d'acord. El que no entenc és el discurs antiunitari i antipolític. O sigui, perquè si nosaltres pretenem que tots els partits polítics que estan al Parlament són enemics nostres, jo crec que estem perduts. O sigui, no tenim cap amic al Parlament, no tenim cap amic a cap puesto, els 4 jubilats que es puguem moure, o sigui, no aconseguirem res. O sigui, cal més que deixem això i anem a casa que això. Jo crec que es té que confiar en gent que està en el d'això. Mira, ho ha dit el Domiciano. Ara, fa poc, amb un diputat de Podemos, per no fer res, l'han fotut al carrer. Aquest noi no ha anat a un consell d'administració de les elèctriques, ha anat al seu treball que tenia abans. Això vol dir que almenys alguns partits no són iguals. El problema és que aquests partits que no són iguals no els votem. I amb un discurs apolític els votarem menys. Jo crec que un discurs apolític, o sigui, antipolítica, que tots els partits són iguals, que tots són d'això, jo crec que anem en contra dels nostres interessos. No tots són iguals. Per exemple, aquí tenim la CUP, que crec que no és igual que Convergència. O sigui, no crec que s'assembli en res. Ara, què passa? Pues que la CUP el vota, doncs mira, té 2 diputats a Madrid, per Sant Ramon, si no m'equivoco, i Esquerra Republicana, dintre de que podem matisar moltes coses, doncs no és el mateix que el PP. I així es posarien molts exemples. O sigui, jo crec que ens tenim que buscar aliats. Si no ens busquem aliats, estem perduts. Molts d'aquests és que, perdona, molts d'aquests és que es deixen domesticar. Aleshores, si poden utilitzar les portes giratòries, fantàstic, per continuar ficant la mà... Jo sense ser de cap partit polític, que no ho soc, en aquests moments, en altres moments ho he sigut, però en aquests moments no ho soc, sí, reconec que el major govern progressista, que ho és, ha fet cosetes, no gaires coses, però cosetes, amb la força que tenen el partit que faria alguna cosa. El partit que faria alguna cosa té molt poca força. Té 30 diputats, la força que li hem donat nosaltres. Resulta que les pensions, o sigui, aquesta reforma que dius que és la bona, o sigui, després vindrà la dolenta, i la dolenta potser es trencarà el govern de coalició, perquè no sé si el Podemos ho aguantarà, doncs ens ha fotut una cosa que el PP ens havia fet, congelar les pensions. El PP ens havia congelat les pensions. Perdona. Eso lo van a guanyar los pensionistas al carrer. Y yo planteo una pregunta sí, pero aquí. en el boletín oficial del Estado lo ponen un gobierno, unos partidos políticos. Si nosotros decimos que todos los partidos políticos son malos, creo que... No, es que no decimos eso. Es que no decimos eso. A ver, perdona un momento. Yo he visto Yo... muchas Pero tú has dicho asambleas... que no crees en los partidos políticos.